Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea, analista político, es profesor Marco Zalamea de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Zalamea, muy buenos días. Hay protestas por la situación del país. Ayer los maestros protestaron en Cuenca, el lunes lo hicieron los trabajadores de la salud. Y estas protestas se ven exacerbadas por la flagrante corrupción que se evidencia desde el sector público, situación que se refleja además en una muy baja credibilidad y aceptación del régimen. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación coyuntural que estamos viviendo además en el marco de la pandemia. Buenos días, apreciado Gustavo. Un saludo cordial a usted, a Rosana. Bueno, la pandemia del coronavirus no significa solamente un problema sanitario, un problema de salud. Es evidente que esta crisis sanitaria pues ha conllevado también una crisis a nivel económico, una profundización de la misma, una profundización de la crisis social, una exacerbación de la crisis política e indudablemente también pues una exacerbación de la crisis ética expresada justamente pues en los galopantes y rutinarios cotidianos casos de corrupción que se van denunciando, que se van conociendo, algunos de los cuales pues están siguiendo ya el proceso judicial respectivo. En relación al tema de lo social, pues es evidente de que las políticas gubernamentales han generado mayor malestar, mayor conflicto social, y esto en varias ocasiones se ha expresado en los espacios públicos, en las calles. El aumento del desempleo, se habla incluso de cifras que en este momento pasarían los 150,000 casos de desempleo en el marco de la pandemia. Las medidas tomadas para paliar de una u otra manera los efectos económicos de la crisis han conllevado pues que muchos sectores sientan lesionados sus intereses y expresen su malestar en las calles. He de recordar yo que hasta hace pocos días hubo una discusión y luego ya finalmente la definición de las medidas tomadas por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en el caso de los maestros, ellos de una u otra forma tienen un ingreso que les ubica en una suerte de estrato social medio. Sin embargo, pues la reducción de su sueldo, sobre todo para los profesores que recién entran a desempeñar su labor educativa, significa de que de 817 puedan bajar a $650, es decir, bajo la línea de pobreza, que se mide en función del costo de la canasta básica de bienes y servicios, que en este momento son $720. Estamos hablando de que este sector social y otros sectores sociales que están formados por los empleados públicos en un sector medio van efectivamente a empobrecerse. Y en el caso de los trabajadores privados, si es que se logra materializar la reducción de la jornada laboral a la mitad con la consecuente reducción de su salario en 45%, estamos hablando que un sector pobre puede transitar hacia una situación de extrema pobreza. Entonces, estas situaciones generan conflictos, pero también hay otros sectores que han manifestado su inconformidad estos días, militares retirados, jubilados a los que no se les paga a tiempo su jubilación, su pensión jubilar. Están también, ¿no es cierto?, las universidades, estudiantes, profesores, trabajadores, en fin, hasta yo diría médicos y trabajadores de la salud. Hemos sido testigos como medios de comunicación pues han hecho evidente periódicamente el malestar en distintos hospitales que conforman el sistema de salud pública, expresando pues su reclamo porque no tienen los insumos necesarios, la logística necesaria, las camas necesarias y la atención en bioseguridad. Entonces, estas situaciones, pues, lastimosamente, se han profundizado y afianzado en esta pandemia. Sociólogo Zalamea, muy buenos días. ¿Cuánto aporta a este malestar social que tiene que ver esencialmente con el tema de salud y con el tema económico, con todo lo que usted nos acaba de manifestar, todas las denuncias de actos de corrupción, de los más recientes, porque ya venimos teniendo toda una historia de durante varios años de denuncias de actos y hechos corruptos? Bueno, aportan a incrementar pues
de manera indudable un gran malestar y una gran indignación colectiva, porque la corrupción ha sido, como usted señala bien, Rosana, pues prácticamente una situación sistemática, casi institucionalizada en la práctica política y sobre todo en las altas esferas del Estado. Sin embargo, el hecho de que estos casos de corrupción muy evidentes se han hecho presentes en una situación de crisis sanitaria, pues y aprovechándose de esta crisis en el marco, ¿no es cierto?, de las instituciones que conforman el sistema de salud pública, exacerba, indigna y molesta mucho más, sobre todo cuando en estos días se ha tenido el conocimiento pues de que el manejo del sistema hospitalario ha sido entregado como botín político, y ahí tenemos pues toda una red de corrupción manejando los hospitales y enriqueciéndose ilícitamente a costa del dolor que sufren muchas familias precisamente por la contaminación o el contagio de este virus. Entonces, esto también ha significado pues un cuestionamiento cada vez mayor a la clase política y sobre todo al gobierno, que en este momento conduce los destinos del Estado, porque la gran pregunta es ¿quién o quiénes de las altas esferas del poder entregaron y repartieron como botín político o a cambio de favores políticos el manejo del sistema hospitalario? Lo cual también se ha dado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Casi todos los hospitales del IES tienen problemas, denuncias, y esta es una situación pues que no va a parar, las denuncias van a seguir aumentando. El día de ayer hemos sido testigos de una nueva incursión en el hospital de Durán, y esta situación pues tiene que tener el necesario seguimiento y la presión de la opinión pública para que todos los casos en lo posible pues puedan ser investigados, sancionados y no queden en la impunidad, porque la impunidad no hace sino también alimentar mucho más esta situación problemática ética del Ecuador. En esta panorámica del país, sociólogo Zalamea, no se puede dejar de lado de que hay un proceso político prácticamente en marcha. Ya se ven acciones políticas por uno y otro lado y expresiones también en este sentido, pues estamos apenas a 8 meses de las elecciones. ¿Qué le sugiere a usted este escenario electoral? ¿Será nuevamente propicio para el populismo en Ecuador? Bueno, sin duda. En este momento la crisis económica, la crisis social, la crisis ética que vive el Ecuador es un caldo de cultivo precisamente para los discursos y las figuras mesiánicas, porque de los pocos precandidatos que están en este momento pues anunciando ya su posible candidatura, casi todos ellos pues plantean que van a resolver los problemas del país y de una manera fácil. Y eso, si es que uno toma con racionalidad pues y con una visión reflexiva, ese discurso se puede dar cuenta de que simplemente lo que está es otra vez pretendiendo seducir a la población, al público electoral, en función de ganar adhesiones electorales, porque las condiciones reales de este país, en la crisis que estamos comentando, hacen inviable que en poco tiempo se pueda resolver esta situación. Por más buenas intenciones que puedan tener los próximos gobernantes, indudablemente la crisis va a pervivir durante un largo tiempo. Y además las soluciones de las propuestas fáciles para resolver todos los problemas, casi por arte de magia, siempre ha habido en el país este tipo de propuestas que no han funcionado. Y a la vuelta de la esquina hemos tenido una gran frustración social y popular. El populismo se nutre precisamente de época de crisis y además tiene como un elemento que favorece este tipo de populismos que pueden tener distinta orientación ideológica, el hecho de que no estamos ante la presencia de una población con alta educación o formación política, con una buena cultura democrática, y esta situación hace que la población ecuatoriana sea presa fácil, ¿no es cierto?, de las ofertas demagógicas, de los discursos mesiánicos, redentoristas, que finalmente pues van otra vez simplemente a generar frustraciones después de que el próximo gobierno se posicione en mayo de 2021. Creo que hace falta mucho más seriedad, hablar mucho más con la verdad. Lamentablemente lo que acabo de decir es casi pedir peras al olmo, porque la clase política en general pues es muy maquiavélica y muy venida a los discursos engañosos y demagógicos.
Marco, hemos visto en estos últimos meses, pese a la pandemia, algunas acciones de protesta de distintos sectores sociales. Por un lado estuvieron las universidades del país, especialmente a través de sus docentes y sus estudiantes. También hemos visto a los maestros y hemos visto a otros sectores que de alguna manera se han venido organizando. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre estas acciones que vienen desde la población frente a las medidas? Es obvio que en esta época va a ser muy difícil que se pueda ver o visualizar una situación como la que se dio en octubre. Sin embargo, hemos podido conocer a través de los medios nacionales que el gobierno nacional, a través de la policía y las Fuerzas Armadas, se ha venido ya preparando, incluso con la emisión de algunos decretos en caso de que una situación de esta naturaleza pueda llegar a darse. Bueno, de hecho que las protestas van a continuar, van a seguir, van a ser protestas, sin embargo que no van a tener la misma proyección o la misma fuerza, como usted señala bien, que tuvieron las propuestas del mes de octubre, y esto por varias razones. Primero, no ha habido, digamos, una medida económica fuerte y que genere pues un costo social global a la mayoría de la población, como significó la eliminación de los subsidios a los combustibles en el mes de octubre, donde sectores de la clase media popular, sectores del campo y la ciudad se sintieron que iban a ser lesionados y afectados. Y en segundo lugar, estamos en una situación de crisis sanitaria y eso genera también cierto recelo, cierto temor en un buen sector de la población que, no obstante expresar su inconformidad o indignación con lo que está pasando en el país, con las políticas gubernamentales, no quiere, entre comillas, pues arriesgarse eventualmente a un posible contagio, saliendo a los espacios públicos a protestar. En tercer lugar, la posición que ha tenido la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, la CONAIE, debilita también la proyección de que pueda reeditarse lo que pasó en el mes de octubre. Hemos escuchado a los dirigentes de la CONAIE pues hablar de que ellos han decidido este momento dar primacía y más importancia al cuidado de la salud de las comunidades indígenas y posponer o mediatizar pues quizás más adelante algún tipo de propuesta y reclamo. Pero hay divisiones allí, ¿no? Todos piensan así. Hay incluso algunas precandidaturas que se han lanzado ya desde este sector. Sin duda pueden haber criterios divergentes, pero oficialmente la CONAIE, por lo menos si lo vemos desde la expresión de su vocero oficial, que es Jaime Vargas, pues expresó de que la decisión de la CONAIE en este momento puede estar en un compás de espera, más bien recluirse en las comunidades para preservar y mantener la salud y eventualmente pues quizás en las próximas semanas decidir algún tipo de movilización. Entonces, por lo menos en el panorama inmediato no vamos a tener el protagonismo de la CONAIE, que fue la principal fuerza social que generó los acontecimientos del mes de octubre. Y por otro lado diría también que las propuestas pueden verse debilitadas porque un buen sector de la población también inconforme va a esperanzarse quizás en esperar el cambio de gobierno como una solución a su problemática social y económica, toda vez que, como usted señalaba, Gustavo, pues estamos prácticamente en vísperas de proceso electoral a 8 meses. Entonces, esto hace que cualquier crisis social o política encuentre más bien como una válvula de escape el proceso electoral de febrero de 2021. Bueno, como últimas informaciones sobre este tema al cual usted acaba de referirse, cabe indicar que luego de una sesión del Consejo Político de la CONAIE, esto fue el día de ayer, se resolvió avanzar a un acuerdo nacional del centro izquierda para preparar su participación en los comicios para febrero. Y por otra parte, esto sí por cuerda separada, uno de los precandidatos a la presidencia de la República que se manifestó como tal fue Salvador Quispe, ex prefecto de Zamora Chinchipe. Pero avanzando con este análisis general del país, sociólogo Zalamea, más allá del amarillismo con el que el portal La Posta manejó su denuncia periodística denominada Ros Moreno, ¿qué lectura le deja a usted la misma? Bueno, antes, Gustavo, justamente en relación a la información que usted expresaba, lo que decía del tema de busca de una salida política está evidenciándose ahí cuando la CONAIE precisamente está hablando de buscar un acuerdo político de cara a las elecciones, ¿no? Entonces el tema electoral de una u otra manera va a ensombrecer la posibilidad pues de que
tengamos una protesta social que genere algún tipo de crisis política o crisis de gobierno. Bueno, en relación al tema de la denuncia del portal periodístico La Posta, bueno, sí me causa un poco curiosidad que La Posta esperó un buen tiempo. Se hablaba incluso de una cierta afinidad que tenía este portal digital con el gobierno. Algo habrá habido, algún tipo de conflicto, contradicción, pero La Posta busca un protagonismo haciendo una denuncia que ya se había hecho antes incluso por un asambleísta correísta. Ahora, evidentemente, pues como no se trata de un opositor político al gobierno, sino de un portal que de una u otra manera apoyaba al mismo, se está tomando en consideración esta denuncia de un financiamiento ilegal o indebido a la campaña en el plebiscito o en la consulta popular de febrero de 2018. Evidentemente, pues que es un caso que va a agravar la imagen y la propia credibilidad del gobierno presidido por Lenin Moreno. Creo que el gobierno quiere utilizar la estratagema de que con esta denuncia se está queriendo empañar o cuestionar o echar abajo la consulta popular y específicamente sus resultados. Nada más falso. No está en cuestionamiento, no está puesto en entredicho la voluntad popular. No es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es de dónde salieron los fondos para que el gobierno financie la campaña en la consulta popular, y de hecho que son fondos públicos, específicamente de empresas del Estado. Fue un acto más de corrupción, aunque la figura, pues, a diferencia de Arroz Verde, que fue la figura del soborno, en este caso es la figura del peculado. Pero en cualquier caso, en los dos se trata de un tremendo y un grave caso de corrupción que tiene que ser asimismo, con el mismo rasero, investigado por parte de la Fiscalía. Ahora, y Marco, sus responsables. Marco, sobre esto le escuchamos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien decía que de ninguna manera puede compararse el caso Arroz Moreno con el caso Arroz Verde, el caso Sobornos 2012-2016, que si bien podrían haberse dado irregularidades, estas deberán ser investigadas para posterior se emitir algunas sanciones al respecto, pero que no puede compararse de ninguna manera con toda esta estructura para delinquir que se habría denunciado en el caso Sobornos 2012-2016. Bueno, quizás los motivos y las formas difieren, sin duda. Acabo de decir que incluso jurídicamente en un caso, pues la figura es utilizada, ¿no es cierto?, para el juzgamiento como soborno, y en el otro caso especulado. Pero finalmente los dos son casos de corrupción, y eso es lo que al final cuenta. Y además es mucho más grave desde una perspectiva ética, aunque es, como pedí Pera Salomón, que la política tenga ética, de que el gobierno hizo esa consulta supuestamente para consolidar la institucionalidad del Estado en el combate a la corrupción, pero lo hizo utilizando precisamente el mecanismo y el medio de la corrupción. Entonces, por eso es un tema que adquiere gravedad en el marco de lo que está pasando en el Ecuador, esta suerte, ¿no es cierto?, de epidemia de la corrupción. Y ya estamos prácticamente yendo a una situación donde, si utilizamos una metáfora, el cuerpo social del Ecuador está absolutamente infectado, y por todos los poros de este cuerpo social pues se expulsa el pus de la corrupción. Bien, queremos agradecerle al sociólogo Zalamea. Quizá una breve conclusión para que no queden truncas las ideas, sociólogo Zalamea. Bueno, yo creo que es fundamental, pues, en este periodo, entre las cosas que está pasando, tener una visión clara de estos acontecimientos, hurgar qué es lo que está más allá de las apariencias, desbaratar desde una conducta y una posición reflexiva los ardillos y las estratagemas que está usando la clase política para deshacer sus responsabilidades, y sobre todo tener quizás un público atento para hacer el seguimiento de que estas situaciones que se denuncian y que eventualmente pueden iniciarse, como el último caso que estamos comentando, procesos de investigación, no queden simplemente en eso y se logre efectivamente pues dar un baño de verdad. Yo diría, así como frente al virus se estableció una emergencia sanitaria, frente al virus de la corrupción es urgente una suerte de emergencia ética, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a usted. Han escuchado al sociólogo Marco Zalamea.